Tenemos nuestro invitado de esta mañana, nada más ni nada menos que al señor arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo acá en el Ecuador. Gracias por estar con nosotros, mi estimado arquitecto. Mi compañera Joana Ramos comienza esta entrevista con usted. Gracias, Joanita. economista. Arquitecto, muy buenos Antes de días, que ministro. Joana me haga la pregunta, yo quisiera saludar con mucha estimación a usted, Clever, por su siempre gentil invitación para estar en Caché Radio, en Huancavilca también, por supuesto, y a Joana Ramos, periodista importante de un medio de comunicación televisivo y de esta emisora. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, ministro. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Bueno, vamos a entrar ya de una en materia. ¿Cómo avanzan los diálogos y los acercamientos con los diferentes líderes de las organizaciones sindicales? Hemos visto que han mantenido algunas reuniones, a pesar de esto no se habían suspendido las manifestaciones programadas para la semana anterior. ¿Cómo avanzan los diálogos sobre la reforma laboral y tomando en cuenta la coyuntura de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el futuro de presentar una reforma laboral en estos momentos? Joana, lo que usted acaba de mencionar es la clarísima muestra fehaciente de la democracia que la vive permanentemente, diariamente, el presidente Guillermo Lasso. Usted ha dicho y con razón que aun cuando estamos en este diálogo, que esperábamos sea fructífero, que está siendo fructífero, aún así ha habido manifestaciones y marchas la semana pasada, me parece que fue el miércoles 23 de marzo, si no me equivoco el día, el miércoles. Y claro, lo digo que quizás no estoy seguro que fue el miércoles porque pasó prácticamente desapercibida esa marcha, y lo digo con respeto, pero aun cuando aquello se da, el diálogo continúa, porque el presidente Lasso es un hombre democrático, es un hombre de apertura, es un hombre que lidera el gobierno del encuentro, y estamos todos siempre para encontrarnos en aquellos puntos que son comunes a quienes buscamos un mejor país. Por supuesto que hay diferencias, sin duda, si no lo negamos, más bien, esas diferencias tienen que ser tratadas, dialogadas, sentarnos en torno a una mesa. Nadie se sienta en la mesa, hay que sentarse en torno a una mesa. Corrección a algunos que se equivocan. Y sentados en torno a una mesa de negociaciones, conversar sobre los temas que usted, Joana, me está diciendo, es decir, una ley laboral que implique mejores días, sobre todo para aquellos que no tienen empleo, sobre todo para los desempleados y subempleados, sobre todo para los informales, que si no tienen, como dicen ustedes los costeños, un cachuelo, nosotros los serranos decimos chaucha, si no tienen cachuelo o chaucha ese día, o no comen o mal comen. Por tanto, este proyecto de ley que está activando el gobierno y al cual está invitando a derogar a todos los actores, empezamos por el Frente Unitario de Trabajadores, bien lo dijo usted, Joana, y luego conversaremos con la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y también con la CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, y también con las cámaras de la producción, y también con ustedes, la prensa, y también con la academia, para que llegue el proyecto a la Asamblea mucho más fortalecido en el momento en que sea oportuno hacerlo. Y por supuesto, yo que estuve 8 años en la legislatura, sé que evidentemente, y todos lo sabemos, vamos, el hecho de que solo la legislatura promulga leyes. Y esta ley tiene que ser promulgada, me refiero a la ley laboral, por la Asamblea. Por lo tanto, tenemos que conversar. Va bien, respondiendo a su pregunta, a su inquietud periodística, Joana, esos diálogos. De aquí a 9 días, el martes 5 de abril, si no me equivoco, estaremos nuevamente reunidos con el FUT para seguir conversando. Es que de eso se trata, generar un ambiente amigable entre trabajadores, entre empleadores y, por supuesto, con el Ministerio de Trabajo coadyuvando, por decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, coadyuvando en ese diálogo que debe ser fructífero. Ministro, y ya que usted recordó su paso por la Asamblea, hay que recordar también que usted ha sido empresario, ha sido asambleísta, ahora es ministro de Trabajo, y con las últimas declaraciones del presidente de la República sobre estos favores personales a cambio de votos en la Asamblea, ¿cuál es su opinión? Dos cositas. La primera, que ha habido indolencia por parte de la Asamblea, evidentemente, al archivar una ley que es buena, pero podía ser mejorada, pues. Para eso es el debate legislativo, para eso se inventó el debate legislativo. Y en efecto, yo estuve 8 años en la Asamblea, Joana, y siendo legislador de oposición, logré aprobar 2 leyes, con diálogo, con debate. La ley a favor de los cuerpos de bomberos,
Clever Chica lo sabe perfectamente, hemos conversado varias veces de aquello, y también una ley que lucha contra la corrupción en el campo de la minería. Lo logré, pero ¿cómo lo logré? Conversando, dialogando, debatiendo. Eso es lo que no hizo la Asamblea la semana pasada. Debía, a través del debate legislativo, incorporar lo que la mayoría de asambleístas suponía podía ser una mejoría del proyecto de ley, porque no existe ley perfecta, sin duda alguna, y el debate está para mejorar la ley. Por tanto, esa indolencia a la que estoy haciendo referencia ha sido evidenciada, por un lado. Por otro lado, las acciones del presidente de la República con respecto a sendas comunicaciones, tanto a la SRI como a la UAFE, inherente a un ciudadano, y otra relativa a 5 legisladores que habrían, a cambio de favores, ofrecido un voto, o sus votos, ha sido puesta en consideración para que la Fiscalía haga la indagación fiscal. Nosotros ¿Usted le somos han pedido respetuosos. favores para apoyar el proyecto de reformas laborales? Yo me remito a lo que dijo el presidente, le ha presentado ya en la Fiscalía la correspondiente petición de indagación fiscal, y solamente aquella indagación fiscal dará luces sobre aquello. Yo confío plenamente, sin duda alguna, en un hombre honesto como es el presidente Guillermo Lasso, que con valentía y decisión está diciendo lo que es Vox Populi en el país. Pero eso fue en el caso del proyecto de ley de inversiones. En el caso de las reformas laborales, ¿a usted como ministro ha escuchado, le han pedido favores personales a cambio de apoyo? No se atrevería a nadie a hacerlo. No. Perfecto, pero se atrevieron con el presidente de la República, nada más y nada menos, según las denuncias del presidente. 7 de la mañana con 46 minutos, economista Clever Chica. Bueno, arquitecto Donoso, la política es bonita la política desde el punto de vista eminentemente político, no politiquero, no fragmentado, ni cosas por el estilo. Ve, arquitecto, como se dice comúnmente, desándeme. Se dice que en este proyecto de ley de inversiones, que la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el señor Daniel Noboa, la presentó para el segundo debate. Hubo objeciones y el señor Noboa pidió un tiempo de 1:30 y no regresó. Y se debatió con el informe de minorías. Y con ese informe de minorías se aprobó que no va a la ley. Pregunta usted con su experiencia. Entonces, ¿el Ejecutivo puede ponerla en ejecución? Déjeme marcar la cancha, aprovechando el hecho cierto de que yo estuve en la Asamblea 8 años consecutivos, 2 como vicepresidente del Congreso del Ecuador, y por supuesto, y lo digo paladinamente, sin haber faltado jamás a un plenario legislativo o a una comisión de las cuales yo formé parte. Por lo tanto, sí tengo la calidad moral de decir lo que estoy diciendo. Fui inclusive declarado por una importante encuestadora como el mejor legislador, creo que 2 o 3 ocasiones. Y esto me permite, y no lo digo por alabanza propia, sino porque me permite contestar lo siguiente. Decenas de ocasiones, el propio presidente de la Asamblea, presidenta quien presidía las sesiones, daba un tiempo de media hora para continuar con la sesión, y esos tiempos normalmente no eran de media hora, sino mucho más. Lo sabemos, esa es la práctica legislativa. Se da un determinado tiempo, dura más tiempo. Entonces esto me da, Pablo, para contestar su inquietud periodística y decirle, creo que se debería haber esperado a que el ponente de la ley, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el legislador Noboa, regrese, obviamente, luego de incorporar o de poner en el texto para votación las opiniones de los legisladores. Para eso se da el segundo debate, para eso existe el segundo debate. A Joana Ramos le decía hace pocos minutos que se inventó el debate legislativo precisamente para mejorar la ley, y ese debate legislativo concluye en una votación, pero concluye con la incorporación a criterio, así dice la Constitución y la ley, nosotros no la hicimos, pero eso dice la ley orgánica de la función legislativa, a criterio del ponente para incorporar antes de la votación. No esperaron. Esto me da mucho que pensar. Yo creo que la práctica legislativa que se hizo sí conlleva a decir con absoluta verdad de mi parte que ha habido una indolencia de los legisladores con respecto a los 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo.
5.7 millones de ecuatorianos que están buscando una oportunidad. Y una de las aristas para la consecución del empleo, para la generación del empleo, es sin duda alguna la inversión. Y lo que buscaba el proyecto de ley de la cual estamos hablando es precisamente generar inversión, tanto extranjera como nacional en el Ecuador. Pero mi consulta con su experiencia y conocimiento, ¿es posible poner en ejecución esta ley con ese resultado del Pleno de haber aprobado con un informe de minoría y no de mayoría? Asesoría Jurídica de la Presidencia está estudiando este tema, por supuesto, y yo creo, y lo digo con mi experiencia como legislador, que debían haber esperado que el ponente retorne a la sala y exponga. No se le esperó. Esto evidentemente tiene que ser justipreciado por asesoría jurídica y sin duda alguna tomar las acciones que al lugar. A ver, arquitecto Patricio Donoso, aquí hemos entrevistado al señor Mesías Tatamuez y ha dicho que ha dialogado con usted, con todos sus cuerpos de colaboradores, ¿verdad? Y que hay un diálogo fluido. Hay un diálogo fluido. Y yo conociéndolo a usted por su experiencia legislativa y por ser presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano cuando estaba en esa orilla, yo conozco que usted es un hombre muy dinámico, pongámoslo así. No tengo la menor duda que usted va a seguir socializando el proyecto con todos los entes, sean estos de carácter público, sean estos gremiales y también empresariales. ¿Y por qué? La pregunta, no le voy a hacer esta pregunta, fue mi reflexión. Yo creo que el proyecto de ley de inversiones, arquitecto Donoso, le faltó difusión, le faltó socialización, créanmelo, y un proyecto muy árido, porque al final del día el del trabajo es un proyecto que todo el mundo lo domina, dice trabajo, pero el proyecto de ley de inversiones tenía una serie de implicaciones. Por ejemplo, el mercado de valores es un tema árido, eminentemente técnico, pero no se hizo conocer en los medios de comunicación. Los comunicadores, la mayor parte no sabía nada. Y bueno, yo he dicho varias veces, el hombre de a pie no tiene la obligación de saberlo. El hombre de a pie está buscando cómo encontrar hoy día los dólares para comer mañana. Pero sí creo que le faltó a ese proyecto de ley difusión, socialización, arquitecto, por la envergadura, por los temas áridos, indudablemente la gente no sabía y se aprovechó la oposición, grabó un cliché. Esta ley es privatizadora, y así la dejó grabada con ese y se estigmatizó. Tenemos que decirlo así. Entonces, es mi reflexión, repito, arquitecto Donoso, con el respeto que se merece el gobierno, pero ahí hay una falla que nos está costando mucho, porque nos está costando y nos va a seguir costando desde la parte socioeconómica y ahora política en esta coyuntura. Entonces, arquitecto Donoso, ya en su trabajo que está haciendo, ¿cree usted que de a poco se puede crear el ambiente desde la socialización para llegar al Pleno de la Asamblea Nacional y encontrar pues todas las aceptaciones del caso, porque ya todo el mundo sabe de qué se trata este proyecto de ley, qué beneficios trae y cuáles son los pros también, ¿por qué no? Y de eso se trata el trabajo del arquitecto Patricio Donoso. ¿Cómo estamos ahí? Muchas gracias por sus palabras elogiosas a mi accionar legislativo, estimado Clever, y por suerte tengo opiniones favorables como la suya, la cual agradezco muy cumplidamente. En efecto, estuve muchos años en la legislatura, también en la dirigencia gremial,
conozco a las dos aristas, he sido trabajador toda mi vida, desde los 16 años de edad. Por lo tanto, el presidente Lasso ha confiado en mi accionar como ministro del Trabajo. Cuando usted hace relación a la ley de inversiones, la falla la tiene la legislatura, que debió haber debatido con mayor fuerza y leer el artículo 361 de la Constitución. El artículo 361 de la Constitución habla ya de la concesión y la delegación. Ellos lo escribieron, pues, la Constitución, no yo. Esa Constitución, la de Montecristi, a la cual yo me opuse, yo voté en contra. Algún periodista, cuyo nombre no quiero ni decirlo, en alguna ocasión me criticó porque manifesté públicamente que voté en contra de la Constitución en aquella consulta popular del 28 de septiembre del 2008. Voté en contra porque era mi derecho, pues. Yo le dije a aquel periodista que para qué le pusieron el cuadradito del no, pues en la papeleta de aquella consulta. Vi el sí y el no, yo voté por el no con todo derecho. Sin embargo, de que voté por el no, soy de los que sí respeta la Constitución, y los asambleístas tenían que leer esa Constitución y, por supuesto, el artículo que hace referencia a las concesiones y a las delegaciones. Por lo tanto, no había tal privatización. Inclusive el proyecto de ley establecía el candado de que no habrá privatizaciones, porque la Constitución además lo prohíbe. Por tanto, no se me hagan, y no digo el resto de la frase. Eso por un lado. Por otro lado, el proyecto de ley era facilitador de la inversión a través de la reactivación económica, el empleo, mejores servicios públicos de calidad, ofertas de vivienda a través de la reactivación del sector de la construcción, que es altamente generadora de empleo. Y mire usted, solamente por darle un dato, el proyecto establecía la posibilidad de escriturar una compra-venta de un bien inmueble en línea, facilitando el trabajo o el tiempo de los usuarios para que no existan aglomeraciones en las notarías. Pero eso tenía que ser debatido. Si alguien no estaba de acuerdo, dígalo y póngalo en el proyecto de ley para la votación, pero no se lo hizo, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la ley laboral, es evidente que hay 5.7 millones de ecuatorianos que están esperando una respuesta. Y yo espero que no exista indolencia con respecto a aquellos casi 6 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. Y en algún medio de comunicación comentaba que ayer domingo nomás estuve reunido con un maestro pintor, un albañil, Edwin Cube, que me decía, mire, señor Patricio, hagamos que esa ley sea buena porque generaría empleo para los trabajadores de la construcción. Y es verdad, la construcción es grandemente generadora de empleo, pero para eso hay que conversar. Y esa es la actitud democrática, abierta, absolutamente sostenible del presidente Guillermo Lasso, que ha conformado mesas de trabajo para dialogar con el Frente Unitario de Trabajadores, con la CUT, con la CTE, el centro de la Central, de Trabajadores del Ecuador, con ustedes, los periodistas, con la academia, con las cámaras de la producción, a fin de que ese proyecto mucho más fortalecido llegue a la Asamblea y no se le ocurra a nadie, darle espalda a casi 6 millones de ecuatorianos. Es que de eso se trata. Tenemos que generar empleo y no le pidan, Clever, no le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que hicieron pretéritos gobiernos, porque este es el resultado, pues 7 de cada 10 no tienen empleo. Y hablando de mujeres y jóvenes, 8 de cada 10 mujeres no tienen empleo, y jóvenes, 3 de cada 4 jóvenes no tienen empleo, y se han convertido en los ninis, ni trabajan ni estudian. Eso es gravísimo para una sociedad que quiere salir del subdesarrollo, pero para ello hay que tener la fortaleza de dialogar, la fortaleza de aceptar opiniones ajenas, la fortaleza de promover proyectos de ley positivos, pero la Asamblea tiene el deber de promulgar leyes positivas y, claro, se las logra a través del debate legislativo. Para eso se inventó el debate legislativo. 7 de la mañana, 58 minutos. La Corte Constitucional acaba de fallar con respecto a los pasantes. Ya las empresas que toman un pasante ya no les van a pagar. Era una especie de un salario parcial, $240. Y lo eliminó la Corte Constitucional, lo que significaría que la empresa ahora tiene que pagarle el básico a un pasante. Eso está contemplado en este proyecto de ley, el reformatorio de la ley del trabajo, arquitecto, o qué opinión le merece. ¿No cree usted que
estos chicos van ahora sí a tener más dificultades de ser pasantes, dada la situación económica de las empresas, que no van a darles la oportunidad porque les trae un egreso ya no de 240, sino de $425. Su opinión. Recordará usted que el proyecto de ley que fue presentado en septiembre y que volverá a ser presentado, sí sostiene enfrentar aquella realidad que es dramática y de la cual usted conoce, Clever, de que en los medios de comunicación se ofertan plazas de trabajo y empleo con la frasecita al final de máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Vaya usted a ver, mínimo 10 años de experiencia, máximo 30 años de edad. Eso quiere decir que tienen que empezar a trabajar a los 20 años o antes. Nosotros estamos conscientes de que los ninis, ni trabajan ni estudian, deben recibir facilidades para estudiar y tener su carrera profesional, su carrera universitaria, que es la ilusión de su vida, pero también trabajar, como lo hice yo cuando joven. Trabajé y estudié al mismo tiempo. Eso tenemos que establecerlo. Y la ley, nuestro proyecto de ley establece 4 sistemas de contratación. El contrato a plazo fijo, que lo conocemos, el trabajo a tiempo definido, entre 2 años a 4 años establece el proyecto, eso tiene que ser debatido, para eso está la Asamblea y para eso están las mesas de diálogo convocadas por el presidente Lasso. Un tercero que es por obra cierta, usted termina, Clever, la construcción de su casa, se acabó el contrato con quien le construye su casa. Y cuarto, el trabajo eventual, me refiero a que es un absurdo que el actual Código del Trabajo establezca un 35% de recargo porque en Caché Radio una determinada funcionaria tiene que ir a dar a luz, está embarazada, va a dar a luz y tiene que contratarse en forma eventual a alguien que le reemplace perentoriamente. Esos 4 sistemas de contratación ojalá sean puestos en el proyecto de ley final y por supuesto pasen a ser ley de la República, precisamente porque el proyecto lo que intenta es generar posibilidades, oportunidades, ley de oportunidades laborales, posibilidades de que las MIPYMES, sobre todo medianas y pequeñas empresas, contraten más gente y que pierdan el miedo a crecer. Pregunte usted a cualquier empresario, estimado Clever, a cualquiera, no le doy ni el nombre, a cualquiera, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no abren no aperturan nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional? ¿Por qué no reinvierten, si es que Dios mediante han tenido utilidades, o invierten capital fresco, de riesgo? No lo hacen porque en este momento la normativa es tan rígida que no alienta la contratación. Nosotros queremos que exista esa facilidad de contratación de personal porque solo así se genera empleo concomitante con inversión, tanto nacional como extranjera, que es lo que pretendía el proyecto de ley, que con indolencia fue archivada la semana pasada. Muy bien, arquitecto, 8:02. Usted también tiene el tema de la capacitación. Sí, claro. A través del CECAP. Hemos capacitado a más de 60,000 personas, tanto por parte del Ministerio con sus departamentos y el CECAP, que es parte consustancial de la capacitación del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, su lectura es la correcta. Hemos capacitado a miles de ecuatorianos, hemos generado empleo a través de la plataforma Encuentra Empleo, de miles de ecuatorianos también, pero claro, necesitamos una ley que fortalezca la opción y la facilidad de contratar más ecuatorianos en las nóminas, sobre todo en las medianas y pequeñas empresas, estimado Cleber. Y estamos listos para suscribir un acuerdo con el CECAP de capacitación entre el CECAP y AERE. Ahí estaremos presentes. Posiblemente, ojalá el tiempo me permita, estar presente en la suscripción de aquel acuerdo. Hemos suscrito decenas de acuerdos sí, de capacitación, porque eso es lo que necesita el ecuatoriano, el joven, el obrero, el trabajador, pero concomitantemente con aquello, necesitamos una ley mucho menos rígida a fin de que todos salgamos ganando. Éxitos, como siempre. Muchas gracias, Clever. Muchas gracias, que Joan. Todos somos de la selección. Todos somos la selección, todos Así somos es. ecuatorianos. Muchas gracias, Clever. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Que le vaya muy bien y tenga buena semana.